Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yanier Jonathan Córdoba Silva. En este caso vamos a socializar la actividad final en el cual se hace un análisis de dos casos. Este es para el curso de énfasis 3 a cargo de la docente María Eugenia Córdoba, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, del programa de Maestría en TIC para la Educación. El primer caso se referencia a Lucía, es una docente muy rigurosa. Cada viernes terminando la semana lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para el estudiante. De acuerdo a esto, pues plantean tres interrogantes los cuales se van a dar solución a cada uno. Primer interrogante: ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? En este caso, Lucía solo está recogiendo las evidencias de los resultados de los exámenes que hace cada semana y finalmente pues el recolecta durante el bimestre, lo que significa pues que solamente son evidencias cuantitativas, son números o calificaciones del estudiante. ¿Consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Necesariamente no. Existen muchos factores que influyen en el resultado de las evaluaciones y que es necesario tener en cuenta. Podemos tener como ejemplo que un estudiante comprenda, participe, sepa del tema y que por alguno de los factores, ya sea familiares, económicos, emocionales, o por alguna enfermedad que tenga, esté enfermo, pues le vaya mal. Caso contrario, pues que un estudiante no haya estado atento a las clases, al tema, que no domine el tema y que pues por X o Y motivo le vaya bien. Entonces eso influye mucho a diferentes factores. Pues y además de eso, existen estudiantes que no se sienten muy cómodos o no demuestran su conocimiento a partir solamente de exámenes, sino que pues además existen otras estrategias evaluativas que permiten que estos estudiantes demuestren su conocimiento y sus habilidades y sus capacidades. ¿Qué les sugeriría a Lucía para mejorar su práctica educativa? Particularmente les sugeriría que diversificara las estrategias o las metodologías de, de evaluación, ya que existen muchas que se pueden aplicar y que pueden determinar pues o evidenciar pues la evaluación durante el proceso del estudiante. Entre ellas puede ser la recolección de cuadernos, actividades dentro de la institución, la participación, que es muy fundamental, las actividades en casa, el comportamiento, que es también muy fundamental dentro del aula de clase, que le permita pues a la docente obtener evidencias de los estudiantes. Adicionalmente, pues como lo dije anteriormente, existen muchos factores que pueden afectar el resultado de cada una de estas evaluaciones, ya sean por factores económicos, familiares, emocionales, que el estudiante esté enfermo, que el estudiante no se sienta bien porque los demás estudiantes le hacen bullying o por el mismo docente que no se sienta bien con este docente, y pues esto puede afectar el rendimiento académico pues y las, las calificaciones de esta área. El caso 2 hace referencia a Mario, quien usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbricas y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan
a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Teniendo en cuenta esto, se plantean cuatro interrogantes, los cuales se le va a dar solución a cada uno. ¿Qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Mario demuestra que tiene variedad en la aplicación de estrategias o muestras evaluativas, ya que no solamente evalúa con exámenes, sino con obras de teatro, con los cuadernos, eh, habla con los estudiantes y que es algo muy importante dentro de la evaluación, es saber cómo está el estudiante, porque de ahí influye muchas veces el resultado de la evaluación. ¿Sí? Eh, Como segundo interrogante, ¿qué fuente usa como docentes para evidenciar el aprendizaje? Particularmente y teniendo en cuenta el área de las que estoy, que es matemáticas y el área de física, pues existen diferentes métodos o estrategias de evaluación que utilizo, los cuales son evaluaciones escritas, talleres, actividades en casa y dentro del aula. La participación, valoro mucho la participación del estudiante cuando se está explicando la clase. Mm, También se hace mediante aplicativos, o sea, aplicar lo que ya sabemos en campo. Por ejemplo, en matemáticas se puede hacer la medición de la cancha, hacer eh, actividades creativas, por ejemplo, realizar las figuras geométricas en cartulina. En el caso de física, hacer experimentos aplicando los fenómenos físicos que se miran. Eh, en- Además de eso, pues mirar el comportamiento con los estudiantes, entre estudiantes, perdón, mirar el comportamiento con los docentes y con la comunidad en general, con la comunidad educativa en general. Además de eso, pues observar cómo es el comportamiento con los seres vivos, como las plantas, los animales, etcétera. Esa es como la forma en que particularmente pues son las fuentes para obtener esas calificaciones. Los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo. No, es más, los planes de refuerzo, planes de mejoramiento no se envían, o en mi caso se envían también para reforzar los conocimientos, para potenciar esas habilidades y conocimientos que tienen los estudiantes. Teniendo en cuenta pues la pregunta. Además de eso, pues estos resultados de las evaluaciones sirven para muchos aspectos. Por ejemplo, para determinar si las cosas que está haciendo el docente están bien hechas, si la metodología de enseñanza pues están bien realizadas, porque realmente no se sabe si el estudiante o el docente está explicando y los estudiantes están captando esos temas o esas temáticas. Entonces, eso ayuda para que los resultados de las evaluaciones, además de eso, ayuda a determinar qué le está pasando al estudiante, porque existen muchas veces que el estudiante tiene problemas y por eso tiene un bajo rendimiento, le está yendo mal en las evaluaciones y es necesario tener en cuenta ese comportamiento del estudiante, teniendo en cuenta los factores emocionales. Como cuarta, cuarta pregunta es, ¿qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos? Em, Como le dije anteriormente, pues los resultados obtenidos en las evaluaciones de los estudiantes, pues evidencian muchas cosas. Inicialmente hay que hacer una autoevaluación del docente y determinar las decisiones que debe tener en cuenta en el caso de actualizar, renovar, modificar pues las estrategias de explicación, las estrategias de evaluación que
que impone el docente. Asimismo, pues al estudiante hay que tener en cuenta hacerle una valoración teniendo en cuenta los resultados, porque existe muchas veces que los estudiantes tienen limitaciones, entonces es necesario que se le dé una, un aprendizaje diferenciado. Eso también ayuda. Y además de eso, pues como lo dije anteriormente, los resultados de esas evaluaciones ayudan también a que el docente se dé cuenta cómo se encuentra el estudiante emocionalmente. Como lo dije, existen muchos factores que pueden influir en el estudiante y que es necesario tener en cuenta. Entonces, como conclusión o como en general, pues tenemos que ver que existen diferentes formas de aplicar las evaluaciones, diferentes formas de obtener resultados o evidencias o calificaciones de los estudiantes y que es necesario pues mm, dar o intentar practicarlas todas porque de esta manera pues los estudiantes pueden demostrar no solo en una sino en diferentes los conocimientos obtenidos. Adicionalmente a eso pues cabe mencionar que el estudiante o en las evaluaciones es necesario tener en cuenta muchos factores que influyen dentro de las actividades evaluativas o dentro del aprendizaje del estudiante. Eh, Existen muchos factores, como los mencionamos, como familiares, económicos, sociales, emocionales. Pueden estar enfermos los muchachos, los estudiantes. Entonces, que es importante tener en cuenta eso. Además, estos resultados son necesarios para replantear las prácticas o las estrategias o las metodologías que el docente está realizando. Entonces, es como eso. Muchísimas gracias por la atención prestada.